Muy bien, parte final de nuestro programa esta mañana de viernes con el licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, quien ya está aquí en nuestros estudios. Bienvenido, señor. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, Moisés, muy bien. Muy buenos días también a todos tus televidentes. Hemos estado pues en los últimos días bastante ajetreados, sí. Como tú lo has visto, hemos también tenido algunas labores, ya digamos en el ámbito de personal, ¿no? y de mis derechos civiles como tal. Hemos participado en la elección, hemos participado en el proceso democrático del país, así que hemos tenido unos días bastante atareados. Muy bien, ya se retoma la realidad del país y dieron una conferencia del Gabinete Económico ayer en la cual usted tuvo una participación y naturalmente como encargado del área fiscal es extremadamente importante que nos explique qué es lo que está sucediendo. ¿Ha habido ya negociaciones, ya se ha sentado, ha platicado usted con los representantes del Fondo Monetario Internacional? Sí, vean, Moisés, justamente como tú bien lo decías, el día de ayer tuvimos una conferencia de prensa para informarle al país de las conversaciones que nosotros tenemos, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con los diferentes organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son estos organismos los que proveen de financiamiento a los estados o a los países cuando estos tienen deficiencias en sus cajas. Estos organismos pues, han estado conversando con el país siempre. No es que el presidente Bukele haya iniciado las conversaciones con ellos. De hecho, la ley de responsabilidad fiscal impuesta en El Salvador surge también a través de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el país traía un comportamiento del gasto público galopante, igual en materia de deuda. Nosotros recibimos un 70% de la deuda externa respecto al PIB. Eso es lo que significaba los cerca de 19.000 millones que dejaron los dos partidos, tanto Arena como el FMLN, en materia de deuda externa. Además de que recibimos también una deuda de corto plazo muy cercana al límite que establece la ley, que son alrededor del 30% y son alrededor de 1.000 millones los que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, para este año en el presupuesto general de la Nación se redujo el porcentaje de deuda de corto plazo que nosotros podemos tomar. O sea, se redujo de un 30% a un 25%. Aún así... ¿Esto por la ley de responsabilidad fiscal? No. Esto fue una iniciativa que se incorporó en el presupuesto general de la Nación. ¿Iniciativa de ustedes? Sí, iniciativa que se incorporó en el presupuesto general de la Nación y que pues nosotros evidentemente al sancionar el presupuesto también estábamos, ¿no? Correcto. Entonces, creo que nosotros, Moisés, hemos dado muestras, el gobierno del presidente Bukele ha dado muestras de querer reconstruir al país. Entonces, yo le explicaba el día de ayer a los medios que así como nos tocó reconstruir toda la red de hospitales, nos tocó también reconstruir toda nuestra política de vivienda, porque estaba con nosotros la ministra de Vivienda, Michelle Sol, así como nos tocó reconstruir toda nuestra política de promoción turística y también incentivar a algunos sectores del turismo que habían quedado bien golpeados por los gobiernos anteriores, asimismo nos tocará reconstruir la planificación fiscal. Las finanzas que nosotros recibimos más o menos tienen un porcentaje de un 85% en la restricción del presupuesto o rigidez del presupuesto. Es decir, tú inviertes en gasto corriente un 85% y solo un 15% se va para inversión pública. ¿Esto qué es lo que hace? No podemos desarrollar nueva infraestructura, no podemos desarrollar nuestros hospitales, no podemos invertir en modificar o en quitar la brecha la brecha tecnológica. Cuando llega el presidente Bukele, lo que hace es revertir todo eso. Entonces, y entramos en un proceso de reconstrucción de las finanzas públicas, lo que implica ir a hablar con los organismos multilaterales, someterse a compromisos de manejo de la deuda, someterse a compromisos también de eficientizar el gasto público. ¿Por qué digo esto? Porque durante la campaña electoral, Moisés, la oposición se pasó diciendo que querían que fuéramos, que entráramos en conversaciones con los multilaterales para ordenar las finanzas públicas. Nosotros lo estábamos haciendo, pero ellos estaban buscando un rédito electoral realmente, para decir que nosotros íbamos a despedir gente. No, yo quiero aclarar desde acá
que no se va a despedir gente. No se va a despedir. No se va a despedir gente. Y no está dentro de condicionamientos. No está dentro de los condicionamientos. Es que hay que entender algo, Moisés. Todo el mundo cree que un acuerdo IFF, que en este caso que es el que nosotros vamos a firmar, que es un acuerdo de facilidad extendida, es algo que se impone a los países. No es algo que se impone a los países. Nosotros podríamos no negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué es lo que pasa? Tendríamos que ir a buscar otras fuentes de financiamiento que son mucho más caras. Claro. Entonces, como cuando tú vas a un banco o vas a otra clase de institución financiera, por ejemplo. Hay bancos que te lo dan más barato el dinero y otros que muchísimo más mucho caro. Más caro. El que te lo da más barato te pide más requisitos para entregarte el dinero. Y el que te da más caro no te pide mayores requisitos. Porque le está cobrando más interés. Le está cobrando más interés. Ahora, sácame en esta duda. ¿El IFF se lo estaría dando a qué? ¿Tasas de 2%? Más o menos estarían entre el último, para que tengamos una referencia, el RFI, que es el Rapid Financial Instrument, que es el mecanismo de financiamiento rápido que optamos nosotros en abril, porque el Fondo Monetario ya nos dio un desembolso en abril de 389 millones, que no forma parte de este nuevo programa, pero ya hemos accesado a los fondos del Fondo Monetario Internacional en abril por 389 millones. ¿Qué se pagó o en qué se invirtió esos 389 millones? Parte fue para restituir los ingresos, que fueron como 54 millones, y otra parte se fue para financiar las transferencias monetarias de $300 a toda nuestra población. Y otra parte, evidente, porque van a salir a decir los críticos que dijimos que eran 375 millones los que habíamos invertido. Entonces, otra parte se sacó del presupuesto del Ministerio de Economía y así se completaron los 375 millones. ¿Qué es lo que pasa, Moisés? A partir del resultado del 28 de febrero, todos los organismos multilaterales empiezan también a transmitir cuál es su visión respecto a El Salvador. Entonces, los inversionistas empezaron, a partir del triunfo del 28 de febrero, a tener mayor confianza. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, nos reunimos constantemente y comentábamos que hay que aprovechar justamente esta oportunidad para apuntalar el desarrollo de El Salvador. En el pasado se ha visto a los bancos o a los bancos multilaterales solo como simples prestamistas o como alguien que da dinero a El Salvador. Y se ha invertido básicamente para financiar el gasto corriente, para pagar salarios, para esto, para lo otro. Nosotros, Moisés, si tú lo ves, el presupuesto 2021 es un claro reflejo de la política pública del presidente Bukele. 43% del presupuesto está asignado para educación, salud y seguridad. De ese 43%, un 5% del PIB básicamente está destinado para la inversión en educación. Estamos entregando las computadoras, hemos entregado paquetes alimentarios, hemos entregado las transferencias, hemos inaugurado las obras. La diferencia de este gobierno, Moisés, es que los fondos sí se ven en lo que se está invirtiendo. Evidentemente, para mejorar las condiciones de las finanzas públicas, tenemos también que optar al financiamiento con mejores condiciones que podamos obtener. Y me decía usted, vamos a poder optar a este financiamiento con el fondo con una tasa de ¿qué? ¿2 puntos porcentuales? Más o menos por ahí, no debería de sobrepasar los 2 puntos porcentuales. ¿Es más o menos el trato que le han dado a Costa Rica con el acuerdo que se firmó para aquella nación estos días? No puedo hablar de la situación en Costa Rica porque es un tema muy aparte. Yo te puedo hablar de nuestra experiencia con el Fondo Monetario Internacional y nos ha dado tasas de 1.4%. Esa fue la última tasa que nos dio para el RFI y esperaríamos que no pase del 2%. O sea, no creo que... Muy bien. La brecha fiscal que tiene el país, que debe cumplir, ¿a cuánto asciende, ministro? Bueno, pues a nosotros nos tocó recibir una brecha presupuestaria, en este caso, ¿no? Una brecha presupuestaria de 1.200 millones, Moisés. Nosotros empezamos a reducir esa necesidad de deuda para el año 2020 y la habíamos fijado en 645 millones. Pero luego vino la emergencia por COVID-19, tuvimos que construir hospitales, tuvimos que ayudar a la población, tuvimos que también reducir algunos programas o algunas obras que nosotros íbamos a hacer porque había que invertir en ese momento para llevarle
los servicios de salud a la población como tal. Entonces reducimos eso a 645 millones, en el año 2021 pues por el efecto de la pandemia no se pudo reducir más y se quedó al final con 1.3 mil millones, que es la brecha presupuestaria que nosotros tenemos. A eso hay que sumarle los condicionamientos de corto plazo que también, como ya te expliqué, recibimos en 1.000 millones y estaríamos buscando nosotros en general, digamos, el déficit que tenemos para cubrir ronda los 2.000 millones. 2.000 millones. Sí, eso estaría integrándose con el fondo, el programa que entremos con el Fondo Monetario Internacional, estaríamos también integrándolo con el Banco Mundial y con el BID, de tal suerte que tengamos un esquema de financiamiento para el presupuesto general de la Nación que sea el más barato posible. Muy bien, 2.000 millones de dólares. Con el Fondo Monetario Internacional es 1,3. 1,3. Muy bien. ¿El resto? ¿Se tiene ya fuentes de financiamiento? Se tiene totalmente asegurado. El Banco Mundial ha asegurado el acompañamiento a El Salvador para financiar las brechas presupuestarias, tanto de este año como de otros que pudieran surgir. También el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha confirmado su respaldo, ya tenemos una operación confirmada por 250 millones, el BCIE, nos ha ofrecido 600 millones adicionales a los 250 millones que ya tenemos. ¿Por qué pasa esto, Moisés? ¿Y por qué tenemos estos ofrecimientos? ¿Por qué el precio de nuestros bonos mejoró? ¿Por qué hay inversionistas y estructuradores del mercado internacional que nos están llamando y nos están preguntando cuándo va a salir al mercado El Salvador con bonos? Porque tienen confianza en el país, porque creen en la política pública del presidente Bukele, porque creen en la planificación del Estado que estamos realizando, así lo confirman todos los multilaterales que tienen confianza en el plan de despegue económico, que tienen confianza también en el plan de reactivación del agro, algo nunca antes visto. Todo el mundo ha visto también cómo nosotros estamos invirtiendo en infraestructura básica. También tenemos el proyecto del Aeropuerto del Pacífico, también el proyecto del Puerto del Pacífico, del Tren del Pacífico. Entonces, son proyectos insignia que van a ayudar a despegar nuestra economía. Creo que todos saben también que estamos promoviendo los asocios público-privados. En este gobierno se ha firmado el primer asocio público-privado, que es la terminal de carga del aeropuerto. Está pendiente de aprobación en la Asamblea porque evidentemente con los señores diputados que estaban hasta hace unos días, como, bueno, siguen en sus funciones, no, pero le quedan un par de días nada más hasta que entreguen sus cargos, con ellos pues jamás se pudo llegar a ningún consenso. Nunca se aprobó, incluso llegaron, Moisés, a la desfachatez de no aprobar donaciones. Por ejemplo, la de Luxemburgo, había una donación del Gran Ducado de Luxemburgo que no la aprobaron y yo les decía, pero miren, de verdad, esto la gente lo está viendo y le va a pasar factura, esto la gente se lo va a reclamar. No hicieron caso, creyeron que eran semidioses y el resultado es que el presidente Bukele, el Partido Nuevas Ideas, tendrían más allá también de 56 diputados. Muy bien, tengo que hacer una pausa comercial, tengo todavía varias interrogantes, ministro, volvemos en 2 minutos, siga con nosotros. Muy bien, parte final de nuestro programa esta mañana de viernes. El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, nos acompaña esta mañana. Señor, la lógica pregunta que surge de esto, y aquí tiene que llevarme al término, son aproximadamente 2.000 millones los que tendría que verse de dónde se logra el financiamiento para cumplir con todo ello. Además de compromisos de corto plazo, LETES y CETES creo que están incluidos. Están incluidos en esos. Sí. ¿Y hay algún PUT o alguna deuda que tenga que pagarse? Debería entender que había algo de 800 millones, no sé si era final de este año o inicio del próximo. No, es para el próximo año, tenemos el vencimiento de un bono por 800 millones, que son de los temas que hay que cubrir, ¿verdad? Cabe serle muy sincero a la población, Moisés. Todos estos compromisos no son compromisos del presidente Bukele, ¿no? Pero Sí, son claro. compromisos de Estado, ¿no? Y nosotros somos responsables. Yo les decía ayer a los medios que asistieron a la conferencia que básicamente el mejor ejemplo para explicar la realidad de El Salvador en este momento es como cuando el gerente, cuando tú tienes una empresa y contratas a un gerente, ¿no? Pero este gerente te roba, te saquea, te miente y luego tú lo descubres.
y dices, bueno, es momento de sacar a este gerente de mi empresa. Entonces, contratas un nuevo gerente, que es el presidente Bukele, el gerente del país en este momento. Entonces, contratas un nuevo gerente y lo pones ahí a manejar la empresa. ¿Por qué? Porque el anterior no cobró las cuentas por cobrar, no se dedicó a vender, que en este caso sería pues cobrar los impuestos, ¿verdad? Tampoco buscó un buen financiamiento, sino que salió a contratar el financiamiento más caro que podía. Entonces, al final terminó quebrando tu empresa. Entonces, tú tienes dos opciones como gerente. O ir a buscar un crédito para reactivar tu empresa o dejarla quebrar. Y ojo, estamos hablando de nuestro país. Entonces, el presidente Bukele tiene dos opciones. O ir a buscar todos los acuerdos necesarios en las mejores condiciones, sin afectar a la población y sin jugar también con los derechos de los salvadoreños, ¿no? O dejar quebrar el país y que lo tengamos como lo tenía el FMLN y Arena. Entonces, nuestra obligación como gobernantes de este momento y para lo que el pueblo eligió, presidente, es para hacer un adecuado manejo de las finanzas públicas, para cumplir con las promesas, ¿no? Y cubrir las necesidades de los salvadoreños y también para sacar adelante toda su gestión. Claro. Entonces ese es básicamente el ejemplo, Moisés, que nosotros somos los nuevos gerentes de la empresa, recibimos una empresa quebrada y hay que ordenarla. Y esto pasa por ir a buscar el crédito para poder empezar, uno, a perseguir la evasión fiscal, dos, empezar a llevar seguridad. Llevamos 39 días sin homicidios. Entonces, para eso se necesitan los fondos. Muy bien, solo termine de aclararme. Me decía usted, LETES y CETES están incluidos, sí. En esos 2.000. ¿Son 2.000 o 2.300? Cerca de 2.062. 2.062 millones. Bien, LETES y CETES están incluidos ahí, sí. Los compromisos que debe de pagar. La deuda, me decía usted, con la que recibieron en el 2019 fue del 70% aproximadamente. Sí. La deuda con respecto al PIB. Correcto. La deuda en este momento con respecto al PIB, ¿en cuánto está? Sí, fíjate que nosotros, como te dije, habíamos reducido la brecha presupuestaria del año 2019, 1.200 millones a 645. Eso quiere decir que nosotros, de manera sistemática, empezábamos a reducir nuestra deuda pública. Pero ¿qué es lo que pasó? Llegó la emergencia por COVID y todos los países tuvieron que salir a buscar financiamiento. Yo perdí 700 millones. 760 millones exactamente, solo en ingresos. Esa fue al final la pérdida de ingresos que tuvo el país. Y gasté 700 millones en la construcción de hospitales, más otras cosas, más los 375 que le entregamos a la gente. Entonces, ¿cómo los cubríamos? ¿Cómo dejábamos de no pagar, sin dejar de pagar salarios, seguir pagando servicios básicos? Entonces, eso evidentemente incrementó el porcentaje de la deuda, que en este momento ronda el 88.5%. El porcentaje de la deuda mundial, respecto al PIB mundial, fue de más del 100%. Por primera vez en todo el mundo, Moisés. Se rebasó el umbral del 100% del PIB que produce los países a escala mundial. Es decir, el mundo en general pasó del 100. Estaba más endeudado de lo que producía. Sí. ¿No? Bye. Ese es el contexto en el que nosotros nos tocó administrar el país. Porque si tú lo pones fuera de contexto, ¿no? Y dices, era un año normal y no sé cuánto, tú empiezas a decir, bueno, pero es un porcentaje alto. Sí, pero te quiero comentar algo también. No caímos en default. No cumplimos con todos nuestros compromisos básicos. No nos faltó oxígeno en nuestros hospitales. No nos faltaron médicos contratados para atender a nuestra población. Nuestra población sintió el alivio también cuando algunos no podían salir a trabajar. Entonces creo que eso también hay que recalcarlo. Otros países no pudieron cumplir con sus compromisos de deuda externa, cayeron en default. Se redujeron casi todas las calificaciones de riesgo a nivel mundial. El mismo Estados Unidos, que es el país referente para nosotros, tuvo que salir a buscar paquetes de alivio por trillones y trillones de dólares, no por como nosotros, como por millones, ¿verdad? Ellos salieron a buscar de verdad financiamiento. Bueno, Francia, que es uno quizás de los ejemplos, ¿no? En temas de manejo financiero, tuvo que salir con un paquete sumamente agresivo de deuda. Entonces, todas esas situaciones hay que contextualizarlas y creo que también la población hoy siente que tiene un gobierno que vela por las necesidades de ellos. Muy bien.
Ministro, me quedan aproximadamente 5 minutos y esta es la pregunta que surge. Cuando usted va a pedirle dinero a un banco, el banco le tiene que poner algunas condiciones. Y cuando va hasta usted a organismos multilaterales, normalmente se ha visto en el pasado condiciones que son muchas veces de choque. Mire, me quita empleados, elimina instituciones que no funcionan, aumenta impuestos y vea de dónde da más condiciones de que el país represente una oportunidad para que el dinero me lo van a devolver. Claro. Hay condicionamientos, usted habló de algunas cosas que sí se van a tener que cumplir el día de ayer. Sí, claro, hay que cumplir con algunos requisitos. Ninguna institución financiera te le va a soltar dar el dinero de gratis. O sea, te hacen una matriz de cumplimiento y te dicen, bueno, vamos a tener esta matriz de cumplimiento estratégico y revisemos tu plan estratégico institucional, por decir algo, ¿no? Y revisan, bueno, vas a tener un indicador de ingresos de tanto, vas a tener un indicador de gasto de tanto, de gasto corriente, para que tu gasto corriente no empiece a subir, ¿no? Entonces, eso es lo más normal del mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los acuerdos son malos? ¿O por qué en el pasado han sido malos? ¿Por quienes los han llegado a hacer? ¿Por qué, Moisés? Porque han tenido, por un lado, que decidir entre la población y por otro, entre sus financistas. ¿Qué es más fácil? ¿Grabar a las grandes ganancias para aportar al Estado o incrementar al IVA? Incrementar el IVA, a veces resulta más... Eso es lo más fácil de hacer. Eso es lo más fácil de hacer. Y como su compromiso no es con el pueblo, su compromiso es con sus financistas, con los que ganan bastante, pues, o sea, para aportar en una campaña las empresas tienen que haber ganado dinero. Entonces, su compromiso con sus financistas, entonces no afectan también a sus financistas, pero deciden afectar el pueblo. Nosotros no estamos hablando en ningún momento de aumentar de incremento del IVA. ¿De qué hemos estado hablando? De seguir combatiendo la evasión fiscal, de cobrar los tributos que durante mucho tiempo gente en este país no los pagaron, de modernizar el Estado. No estamos hablando de despedir gente en ningún momento. No, en ningún momento estamos hablando de eso. Y no ha sido condicionado tampoco. No hay ninguna condicionalidad de eso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un Estado, digamos, un Estado cabezón, ¿no? Poca operación, pero mucha gente, digamos, pensando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que este Estado sea más robusto abajo, con operatividad. ¿Eso qué va a hacer inmediatamente? Tu PIB, tu Producto Interno Bruto va a crecer. Entonces, por ende, también tu porcentaje de deuda respecto a PIB empieza a reducirse. Ahí ya tenés uno de los efectos. Dos, el otro de los efectos, empezás también a tener menor necesidad de financiamiento, por eso empieza la deuda a bajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en los acuerdos que el presidente Bukele y cuáles son los acuerdos, o cuál es la diferencia entre los acuerdos y que nosotros podríamos firmar y los gobiernos anteriores? Me queda un minuto, que tenemos justamente como prioridad a nuestra gente, que tenemos como prioridad al pueblo salvadoreño. No vamos a hacer nada que afecte los intereses de la población. Y una de las señales que, si tú puedes ver, Moisés, es la contribución especial a grandes contribuyentes que nosotros presentamos en noviembre. Y cualquier televidente que me esté viendo puede buscar mis declaraciones y puede irlas a revisar. Si no mal recuerdo, fue por ahí por el 10 de noviembre que nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, presentamos, no, antes fue antes porque la contribución venció el 5, y nosotros llegamos por ahí por los últimos días de octubre, presentamos la nueva ley de contribución especial a la seguridad ciudadana, en la que dejamos que el 5% que pagaba el pueblo ya no se pagara y que solo lo pagaran los grandes contribuyentes, nada más, las grandes empresas. Muy bien, no tengo más tiempo, ministro, quedarán muchas preguntas ahí para seguirlas desarrollando, pero me quedo con lo que usted dijo, no se ha pensado en nuevos impuestos. No se ha pensado en ninguna... En aumentar los impuestos. En aumentar los impuestos. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, ministro, muy amable. Gracias, Moisés, y bueno, un saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizaron. Yo sé que muchos están contentos, esta es una oportunidad de oro para El Salvador, tenemos que aprovecharla, tenemos que llegar a consensos y también por fin sacar de una vez, sanear todo el Estado, ¿no? Porque eso es importante. Gracias por habernos acompañado. Usted también, feliz fin de semana. Descanse, páselo en familia, todavía está el COVID ahí, cuídese y primero Dios nos volvemos a ver el lunes a la misma hora.